También tenemos la presencia de Jaime Guevara. Digo, Jaime, si puedes también acercar el micrófono a alguien que me ayude a buscar el Hola, micrófono, hola. para que nos dé un saludo. Hola, Y bienvenido, Jaime, otra vez en Memoria Rock. Pues qué grato tenerte. Y bueno, sí, esta vez justamente era para un poco hablar del blues en el Ecuador y bueno, de tu ahora ¿Qué tal, amigos y amigas? Aquí veo que en Memoria Rock, a los tiempos de esa memoria, se ha acordado de la Hot Chocolate Blues Band. Bueno, es el séptimo Así que programa. estamos. Creo que estamos bien. Chévere. Sí, entonces eso decía Jaime, estábamos escuchando un tema que seleccioné justamente porque tenías es un tema de que tocaron en vivo en el Festival de Blues, ¿no? Y donde mencionas, das una introducción sobre este tema de el blues y el rock and roll, un poco qué pasó ahí. De pronto esa pregunta quería un poco la respondas, porque dices que un poco el rock and roll es blues, sino que le cambiaron el nombre a los blancos, ¿no? Un poco más o menos en resumen, no sé cómo está esa teoría. Mira, sabes que en 1954 un DJ, Alan Fred, de Estados Unidos, se dio cuenta que muchas bandas jóvenes estaban en la onda de tocar música negra. Oían a escondidas de sus padres. Y los jóvenes bailaban música negra. Jóvenes blancos. A escondidas de sus papás, porque era un hecho vergonzoso, claro, aquello de la música negra, ¿no? Les llamaban incluso Devil Music, o sea, la música del demonio. El demonio, claro. Ya. Mira, muchos años antes de que llegue la banda de metalera y tal, ya le decían Devil Music, o sea, música del diablo. Ya había un género como censurado, ¿no? Exacto. Entonces, este DJ Alan Fred decide hacer un festival, pero con bandas de blues blancas. Pero se da cuenta que la palabra blues no sonaba para un público blanco, ¿no? Ya estaba ya tenía ese dejo de... Era proscrito. Proscrito, sí. Ya claro, había, exacto. Había el prejuicio. Así es que decidió más bien usar una de las expresiones que se usan bastante en el blues, que es rock and roll. Esto es abracémonos y rodemos. Es una expresión de carácter sexual, ya, pero que dicho en el mundo de los blancos no significaba gran cosa, ¿no? Claro. Rock and roll, o sea, tenía un sonido agradable y tenía gancho para envolver a un público blanco. Claro. Hizo el primer festival de blues llamado Rock and Roll y ahí estaba gente que luego se hizo destacada, alguna otra pasó al olvido, y así el rock and roll invadió las radios blancas también. Y de algún modo fue como abriéndose paso el rock and roll y más bien el blues perdiendo espacio, así poco fue. El blues se quedó en su lugar proscrito, ¿no? Fue descubierto por músicos ingleses, como te decía. De hecho, a Keith Richards hay una anécdota interesante que le preguntan cuando los Rolling Stones ya eran famosos. Le preguntan, ¿dónde se inspira usted esto? Keith Richards les queda viendo esto en los Estados Unidos. Y dice, ustedes no conocen su propio patio trasero. Sí. Le dice a un periodista. No, claro, de algún modo, que los Rolling Stones, de algún modo, ellos se alimentaron del blues. Sí, de hecho. Apropiarse no, sino más bien alimentarse y dar tu propia versión. El blues te permite esa universalización. Claro, todas estas bandas inglesas, ¿no? Todos, no sé Fleetwood Mac, sí. Hablando de Led Zeppelin que mencionaba Jaime Guevara, los mismos Rolling Stone, cantidad de bandas que el gran bluesero John Mayall, el gran bluesero inglés, que él hace propiamente blues y continúa haciendo blues a sus 70 años ahora. 80, sí, muy 80 bien. está Mao, que sabe. Bueno, Mao, justamente bienvenido, pues estás aquí, justamente eres parte de la Hot Chocolate casi desde el principio, ¿no? Apenas unos meses después, creo, no sé si nos aclaras un poco cómo fue tu integración a la Hot, y también quería que nos charles un poco, nos hables. Ya mismo vamos a hablar con otro de los armonicistas, armoniqueros, pero también un poco hablaba de cuál es el término, ¿no? del músico que toca la armónica, ¿no? Armonicista, armoniquista. También sería chévere un poco tener esos términos, ¿no?
y que nos des una pequeña cátedra, ¿no? Un poco, entiendo que hay dos tipos de armónica en el blues, la cromática, la de, bueno, no en el blues, ¿no? Es jazz y blues. Poco, pero bienvenido, Mauro, yo no soy quien para hablar, más bien te dejo el espacio. Cuéntanos brevemente eso, ¿qué es el blues para ti? De pronto, ¿qué ha significado? ¿Cómo llegaste a la armónica? ¿Y cómo llegaste a la J? Ok, bien. Primero darles un saludo, mandarles un saludo a todos los escuchoyentes de esta radio pues, y en este programa exclusivamente. Para mí el blues es el sentimiento que nace de un problema social de la esclavitud americana. Los primeros cantantes de blues en realidad eran más que nada cantantes de spirituals. ¿Qué son los espíritus? El spiritual es el antecesor del blues. ¿Cantos? ¿Solo cantos? Son solo cantos en los campos de esclavos. Cuando eran las plantaciones. Y en las iglesias. Y pues como es el blues fue con el tiempo tomando sus diferenciaciones, digamos, al pasar del espiritual al country blues en la primera época de los años 20. En realidad no se sabe cuándo existió como palabra el blues, creo que viene por ahí de 1915, ¿no? Pero antes de eso ya se cantaba con los espirituales, no sé, desde finales del siglo XIX. Blues, ¿no? por el jean, el azul, ¿qué tiene que Es ver el azul? la palabra azul, que significa tristeza, nostalgia. Y bueno, yo creo que eso lo tenemos en todas las músicas del mundo, o sea, en realidad la palabra blue debería estar en el pasillo. De hecho, los ecuatorianos seríamos de alma blusera, ¿no? Por poco, ¿no? No, de hecho, hay una vertiente. El pasillo tiene una vertiente nostálgica. La música brasilera tiene saudade. Tenemos la música portuguesa, el fado, que tiene también mucha nostalgia. El tango en Argentina. Todos tienen mucho que ver con. En su momento son primos cercanos del blues, llamaría yo, no sé qué dice. Sí, pero sin apartarnos tanto, recurriendo a otras latitudes, nos quedaríamos hablando del blues americano, o sea, exactamente, como que ahí deberíamos referirnos, o sea, el referente del blues, de hecho. Blues estadounidense, 1915, 1920, sí. Jaime tiene mucho de historia estadounidense, porque americano es general, ¿no? Claro, estadounidense. ¿Y la armónica cómo llegó a tu vida, digamos? ¿No? Bueno, a mí me gustaba escuchar en los temas de rock de las bandas clásicas, escuchar por ahí la armónica que no tenía para mí como es, hasta la palabra creo que ni la sabía. ¿Entiendes? Solamente me gustaba ese sonido, como ¿de qué instrumento será? ¿Qué te llamó la atención? El sonido de la armónica en particular. Sí, claro, con el tiempo uno ya se va enterando de que ese instrumento se llama armónica. Yo digo, claro, es que supongo que no es a muchos que les llaman la armónica, ¿no? Digo, porque sí, el rondín lo llaman aquí, imagínate, yo de chiquito lo conocía como rondín, o sea, nunca le dijeron armónica, o sea, el rondín, de niño tenía un rondín, o sea, la dulzaina en Colombia. Sí. Y claro, cuando me presentaron a un amigo que escuchaba bastante blues en aquella época y me introdujo al blues, él me hizo escuchar el primer disco de blues. Estoy hablando de Ángel Cobo y claro, dije, wow, Ángel Cobo. Esta es la armónica que me gustaría tocar, o sea, claro. Y él me saca la armónica que tenía ahí guardada en su... Porque era guitarrista, saca una armónica que tenía ahí guardada y me dice, toma, te regalo. Porque vio la sorpresa que causó en mí, el impacto de escuchar ese disco. Ángel Cobo, claro, también. Buena anécdota, ¿ves? Sí, no la conocía yo. Bueno, recordamos un poco el nombre de Ángel Cobo, ¿no?
Estuvo también en la Hot, ¿no, Juan? Por supuesto, en la segunda Empecé época. sacando los temas del rock que yo había escuchado, de Jethro Tull, de Grand Funk, de Led Zeppelin, qué sé yo, de Cream, donde habían temas siempre los antiguos grupos del rock clásico incluían en Usaban sus armónica. comienzos la armónica, ¿no? Claro. Bueno, ahora Mick Jagger toca en los Rolling Stones la armónica, no nos olvidemos. Hasta ahora. O sea, y de hecho dicen, bueno, que Dylan fue el que, o sea, popularizó o disparó las ventas de la armónica, ¿no? Él lo dice también, de hecho, ahí tiene una cita textual. Sabes que la armónica fue un instrumento que en Estados Unidos la producción de las armónicas que venían de Alemania se vendían más de la mitad en Estados Unidos que en otras partes del mundo. Claro, un poco el Dylan Porque se burlaba de eso, que porque les abría el mercado, los gracias. esclavos lo compraban a menos de $1, tal vez 50 centavos, eso es lo que valía conseguir una armónica, y era accesible para ellos tener un instrumento que lo descubrieron las notas blue y Fines del blues. sacaron su sonido porque no existía el blues antes, o sea, se La tocaba la adoptaron. armónica en Ellos Alemania adoptaron la y armónica. Se apropiaron. Ahí en sí otro fue tipo una Se adoptaron, música, sí, ¿no? así es. Y claro, ellos descubrieron esa forma de tocar la armónica que prácticamente se destacó en el blues, ¿no? Porque Se hizo parte del lenguaje. los caminantes blueseros de los años 20, 10, qué sé yo, 30, llevaban consigo armonicistas, o sea, el guitarrista con su guitarrita acústica tenía un partner armonicista y se hacía el country blues. Luego se fue llegando a las grandes ciudades con el tiempo, ¿no? Hablando del progreso de la Claro. armónica. Se electrificó en los 50 en Chicago y luego ahora ya lo masificó. En realidad ellos fueron los primeros que lo masificaron a un nivel. Imagínate que en Chicago dicen que cuando Moody Waters le tuvo en su grupo a Little Walter, era tal la popularidad que toda banda de blues tenía que contratar a un armonicista, porque Sí, gran no, anécdota fue esa. como que tenías que tocar el blues así como el quinteto de Moody Waters con armónica. Y a propósito, hablando de armónica, esto me trae a colación algo que me comentó, bueno, Sandro Celi también, a ver, ¿cómo mismo? Armonicista. Pero creo que de las tres es válido, ¿no? Armonicista, armoniquero, Más es armonicista. y armónico, Todo es armónica también. Armónica, Eres la armónica de la Hot, digamos. ¿O cómo te gusta? armonicista. Armonicista, sí. Armonicista. Bueno, No, armoniquero también lo dices del armoniquero. claro, Lo no, escuchas, suena medio feo, ¿no? Guitarrista, bajista, pianista, armonicista. Armonicista. Y un poco, ¿cómo es eso que la Hot tiene, tiene, no sé... ¿Cómo poco- llegué a la Hot? Pero tiene, claro, dos armonicistas. Bueno, No, hay veces Sí, están juntos. sí, han estado Pero- juntos, de hecho, en tocadas, ¿no? Los dos. No sé si es muy común que una banda de blues tenga dos armonicistas en su formato, digamos. Bueno, no ha sido de toda la vida, o sea, ha son sido momentos. un show por ahí, ha sido otro show por allá. Que han coincidido, Hemos exactamente. coincidido porque Sandro no vivía por acá, estaba en otro país residiendo, entonces obviamente me llamaron a mí. Me imagino que si Sandro estaba aquí le llamaba a él, porque fue en la casa de José Ormaza que se formó la Claro, La- entiendo. De hecho, queremos... clásica. Creo que en la segunda época eras más amigo de Napo, ¿no? Napo te llamó. Para el No, como es 1990. de la casa de José, no me acuerdo ya acuerdo, quién sí, tengo fallos ¿Quién en la te memoria. convocó? ¿Cómo es el Pero telefonazo? estaba Pero Mao yo ya llegué desde y era en la 1990. casa de José Ajá, Ormaza con y José estaba Ormaza. ya ahí, estabas tú, creo, el Juan Merino. Claro, y los el primeros Chacal. estábamos. Y Los Ángelo. nuevos eran No, Mao, Después Juan Merino vino y el Chacal. Ángelo pasó después, Ángelo de vino unos después. 5 años o 6 años. Ya, ya.
Entonces, sí, fue ese grupo clásico, lo diría yo, ¿no? O sea, que se formó en ese año, en ese momento, porque al siguiente día había el concierto de Recuerda a Lennon, por los 40 8 años de diciembre de 1990. 1990, exactamente, me acuerdo la fecha. En la Alianza Francesa. Por recordar los 10 años de la muerte de La John Alianza Lennon. Francesa, sí. Ahí Ajá. debutó esta banda que bien le dice Mao, la clásica Hot Chocolate. Claro, ya con Chacal, con Juan Merino, y Mao Vázquez, Héctor Napolitano, José Ormaza Y Juan. y mi persona. ya no Santiago Luzuriaga, ¿no? No, ya no estaba. Ya no estaba Santiago No. ni Napo. No, Napo sí, Napo Napo sí. sí. No estaban ni Santiago ni San Roseli, que había Sandro, viajado sí, ya, él es cierto. diplomático. Tiene carrera de Estaba, diplomático, creo que no sé si en Italia o en Perú creo que estaba. no, Perú todavía no, creo que era en Venezuela. Pero él nos contestará esa pregunta. Yo Para finalizar este bloque hemos hablado un poco de los instrumentos del blues, ¿no? Aquí tenemos ahora dos guitarristas, digamos, de blues. No sé si tocamos un poco el tema de las cuerdas en el blues, así brevemente. No sé si... Bueno, a ver, mira, Jaime. sabes que el primer instrumento que los negros tuvieron Acceso. acceso allá en los Estados Unidos fueron sin duda primero instrumentos étnicos de allá de África, percusión. que desgraciadamente les fueron vetados por la cultura Los blanca. esclavistas. Así es que ellos recurrieron a inventarse sus propias formas de hacer música. Aquello de la hoja de capulí, que aquí le usamos así, allá usaban otro tipo de elementos naturales. Ah, ya, para- para hacer sonidos. Claro. Bueno, para hacer su música. Ya. Los primeros instrumentos a los que accedieron fueron instrumentos de percusión que ellos mismos los fabricaban, y por la integración de ellos a la fuerza, desde luego, al ejército gringo, ahí aprendieron a tocar la armónica, porque la armónica formaba parte de las bandas militares estadounidenses. Ajá. Y ellos descubrieron que además era un instrumento que se podía tocar solo, que solo hasta se autoabastecía y podía fácilmente hacerse escuchar. Y que lo combinaban con canto, a veces solamente era percusión y armónica. junto O con solo el canto. armónica, ¿no? Claro, solo la armónica. Posteriormente, la armónica también pasó al mundo blanco, ¿no? Al mundo blanco de los El vaqueros, folk, de de la los country, country, exacto. y tal, toda esa onda. ¿Y a ti cómo te contagió, Jaime, el blues? ¿Cómo llegó a ti? Gracias a Led Zeppelin. Gracias a Led Zeppelin. Porque recordemos Pero- que tenías la banda azul, ¿no? Entonces digo, blues, azul. Sí, tiene que ver por ahí. Ujú. ¿Sabes que en antes pusiste un disco de Willie Dixon? Sí, de hecho. Ya, Max es Avery. un gran bajista, pero también compositor. Y una de las canciones de él, You Shock Me, o sea, tú me estremeces, cantada por Led Zeppelin, es la que me agarró primero. Ah, You're mira tú. gonna shock me, baby. Dun, dun, dun. You're gonna long, long. Y de hecho con la banda azul hacían temas en español de Led Zeppelin, ¿no? También, ¿no? Ese fue el primer blues que yo escuché, en realidad. Y un poco ahí también empezaste a generar traducciones, ¿no? Sí, así es. De hecho, de Led Zeppelin, la Pero banda te quería azul. contar el cuadro del campesino negro en una casucha bien pobre y tocando guitarra. Fue pronto familiar. Ujú. De a poco se fabricaban ellos mismos sus propias cuerdas. Hay formas insólitas en que a uno le lucen ahora, que ellos hacían música, por ejemplo, con una lavacara le ponían Contrabalde. boca abajo, ya, una tina de lavar ropa, Una lata, le claro. ponían y templaban ahí un palo y una cuerda, Claro. y con eso hacían los diversos tonos. Contrabalde conocido. Exacto. Yo incluso he visto fotografías de jóvenes negros haciendo música a través de las rejas de una casa.
ya, a través de las rejas de su propia casa, pero buscando la entonación Los tonos, sí. distinta. Ah, Ya. Pero en eso les llegó la guitarra, les llegó quiera que no, que Arabia, que España, que Estados Unidos, y ahí va a parar a manos de ellos. Y ellos se dieron formas de tratar de reproducir sus escalas africanas a la guitarra. Ahí es cuando nace la escala blue, ya, la escala azul o la escala triste, como quieras, ya, y Escala difiere de la escala heptafónica, o sea, decirte notas, que es la usual en Occidente. Ella era más bien pentafónica. Ya, entonces hay diversas formas de construir esta escala, la escala blue. Y de ahí es de donde nace la forma peculiar de cantar de ellos, de la guitarra. Y también hay una cuestión particular, y es que una concepción vocal de las cuerdas al hacer solos, tratando de imitar la voz. Y por eso es que se oye, bueno, que hacían llorar a su guitarra, o hacían clamar, o le hacían reír, o le hacían matar de risa, o le hacían imitar al ferrocarril, por ejemplo, sí. aunque eso era más frecuente en las armónicas. Así es que, y ahí vino la guitarra, bueno, y la guitarra tuvo una gestión larga a nivel mundial. chévere, Jaime. Y bueno, ¿y qué es la hot para ti, Jaime? Un poco, yo ya mismo voy a tratar de hacer voy a parar lamentablemente el Facebook Live para comunicarme con Sandro, porque estamos limitados de teléfonos. Pero me gustaría que de pronto, porque les estoy haciendo la misma pregunta a todos, ¿no? ¿Qué significa para ti la hot, ¿no? Un poco ya me has hablado qué significa para ti el blues y qué significa para ti la hot chocolate, ¿no? Mirá, en la película Woodstock, que para mi generación, Que recién fueron 50 años, ¿no? exacto, sí, Ujú. sí, 50 años de Woodstock. Exacto. Acá llegó la película con unos 2 o 3 años de retraso después del De festival. desfase, claro. Claro. Y para a nosotros en general, a los pelucosos, a nosotros los hippies, a los hippies, vagos, piojosos, etcétera, etcétera. Etcétera. Ya, nos Los- agarró los- por el cuello eso. Yo he visto esa película no menos de, ¿cuántas veces habré visto en mi vida? 20 veces, no sé. ¿No la viste Hasta me sé los recién? diálogos de memoria, loco. ¿No Yo la sé viste que recién? luego viene No, me acordaba mucho de ustedes, ¿no? Porque en el primer programa un poco tocamos de eso, ¿no? Y claro, además 50 años, ¿no? De gusto, ¿no? De un festival que obviamente es un antes y un después, aunque claro, hubieron otros festivales antes de gusto, ¿no? Importantes, Claro. ¿no? Pero sí, gusto 50 años, ¿no? Y bueno, ya después hubieron otros gustos, otras reediciones que son otra historia, ¿no? Es otra onda Sí, ya. nunca lograron respirar. No tenía la mística. Este, noventa. La mística inicial, ¿no? Claro, de hecho iban a Sí, hacer una joven, edición por los Madero, 50 y años que creo que Mochilero, se entonces, suspendió, no sé. Iban a hacer un festejo por los 50 años. Hubo Exacto, ¿no? O sea, ese espíritu nunca va a retomar, ¿no? retornar la época de Acuario ya no se va a poder, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque era un amasijo de sueños muy hermosos que Sí, ¿no? desgraciadamente no se realizaron. No, es increíble, el Festival de Gusto, ¿no? O sea, no sé si hay algo similar, digo, en No. cuanto a Cuando vos dices, la programación. Cuando vos dices de dónde me apego a la hot, es que, mira, cuando Joe Cooker en el Festival de Gusto agradece a la banda, Ah, dice, es lindo ese tema. gracias, Blue Blue Band, Leaf. Ah, ya. o algo así. Gris, Ya. Gris Band. ¿Cómo? Gris Band. Band. Ya. Bueno, no sé por qué a La nosotros... banda de los nos- grasosos. Ya. Ya. Entonces, a nosotros nos sonó como a azul, Y algo tocábamos todo el romántico, Cocker, ¿no? acuérdate. Estaba el azul bien apegado al color de Tocábamos With I los Use jeans. Help With My Friends. de los blue jeans, al color del Claro, entonces de cielo algún modo azul. el color azul, digamos, tanto en el blues, digamos, ha tenido este sentido, por un lado, triste, decíamos, y Festivo. fue Tiene cambiando, un, ¿no? un sinnúmero de Connotaciones. Claro, porque al leer que habías puesto la banda azul, decía, ¿por qué banda azul? Y es por esto, ¿no? Por el significado del color en su Sí, momento, así ¿no? es. Entonces, esa banda, desgraciadamente, solo duró
3, 4 años, no duró más. Hicimos algunas canciones y cantábamos puras traducciones y canciones nuestras mismos. Alguna por ahí que vale decirte rock and roll es de esa época. Tocábamos con la banda mira. sur. Sí, y después ya bueno, me quedé sin grupo, luego toqué con otras bandas eventualmente, hasta que di con la Hot Chocolate Blues Band en el festival que yo les vi en calidad de público. Yo les vi tocar de homenaje a Jim Morrison. Ah, Y me quedé alucinado. ¿en qué año? No sé qué año fue esto. 90. Desde el 90, Jim Morrison comenzamos del 90 hasta el 98, todo ese lapso. Como se va a decir, el 93, 94, en los conciertos en el Teatro Politécnico. Tú dirás dónde fue. Yo conocía en el Teatro Politécnico. Ahí fue, Ah, quedamos un 92. concierto anual, 3 conciertos anuales dimos, por 92, 93, quizá. Y entonces, claro, para mí era un deleite escuchar blues producido aquí, hecho aquí, y por artistas ecuatorianos. Siempre ha sido como tu género madre, digamos, de algún modo. O Sí, una de tus es que grandes ya te vertientes, digo, ¿no? de Led Zeppelin, después pasé a Bob Dylan. Bob Dylan también tocó bastante blues. Bastante blues. compuso De bastante hecho, quería blues. que hables un poquito de Bob Dylan, sí. Sabes que Bob Dylan fue incluso armonicista de una cantante negra Ah, ya. durante cierto tiempo, sí. Creo hecho- que de Eddie Cotton, Elizabeth Cotton. Elizabeth Cotton, claro. Ah. Sí, De hecho, sí, él, es un él dato muy abrió a interesante. algunos bluseros antes de que sea tan popular, digamos, ¿no? Freight Train. Mira en la contraportada, 1960. en la contraportada de Long Play New Morning, esa nueva mañana, ahí está una fotografía antigua de Bob Dylan tocando la armónica junto a Elizabeth Cotton. Ah, chévere, claro, no, o sea, y también era como telonero de grandes bluseros, ¿no? Por aquí tenía un dato, pero bueno, se me fue. Bueno, vamos a ver si hacemos un corte, justo estábamos ya como, no sé ni en qué tiempo estamos, a media hora, ¿no? Casi un poco más de pasar el Nos agarró programa. que hemos terminado. No, Como es un estamos. comentario adicional a lo de Jaime. Claro, claro. Es que los que tuvimos suerte de conocer los inicios de la banda Azul, aquí soy yo uno de ellos. Sí. No era solamente con los conciertos de rock, sino también después en los festivales de teatro, porque ellos acompañaban haciendo la música para la escuela de teatro de Ah, claro. Porque luego llegaron a ser Mala Hierba. los Mala Hierba, claro. Primero Y mantenía el nombre, ¿no? O sea, la banda Azul. Mojiganga era el primer grupo de teatro con el que nos vinculamos como banda azul. Muy valioso ese. Sí, claro que sí. Ahí estaba, ¿Quiénes integraban, te acuerdas? claro que Vale sí, decirles. claro que sí. Vale Jorge recordarles. Carrera, no en realidad. Jorge Carrera era el baterista. En la guitarra estaba Roberto Carrión. En el bajo estaba Raúl Lara, que ahora hace muy buenas guitarras, por cierto. Gran luthier. Sí. Armónica no teníamos armónica por entonces. Ya esa tampoco. Esa es verdadera Pero, historia pero del yo vi blues. el primer armonicista de blues aquí en vivo y en directo en un concierto acompañándoles a ellos. O sea, no sé si te acuerdas tú. ¿Quién? ¿Quién era? ¿Haz de acuerdo? Ya no recuerdo el nombre de él, ya no recuerdo. Hagamos te digo memoria. sinceramente, o sea, tal vez sería? Iván Acosta se acuerde más del nombre de él, porque Es alguna posible. vez le vi nuevamente en la casa de Iván Acosta, porque había el sitio de reuniones Ah, para sí, tocar ¿no? música, era en la casa de Iván Acosta. Y él le vi un par de veces más después de ese concierto en la casa de Iván, y luego ya después murió. Murió muy Sería de ver joven. quién es. Sí, de hecho. Era solo para darte chance de que aparezcas. Que aparezca el sándwich. Bueno, Sandro, ya mismo te llamamos, espero que estés pendiente, perdón por la demora, pero vamos a hacer justamente una pausa musical, ¿no? Vamos a presentar, no sé si Mao, tú presentas este tema, había programado de la sala a la cocina, justamente de la Hot, de la sala a la cocina, un tema entiendo, de Napo, ¿está bien? ¿O es no? un tema de Napo. O bueno, ¿cómo La nació? letra es de La Napo. letra es- La adaptación es un Ya. blues tradicional adaptado por la Hot Chocolate Blues Band de la época, que era
con Angelo Cobo. Ah, sí, eso es importante. Es una versión de. El Cuéntanos gran tú, Eddie con Mejía en la un batería. concierto en video show, ¿no? Y fue una invitación que tuvimos a Video Show y que tuve el acierto de llevar un equipo de grabación paralelo y por eso existe esta grabación. Y que Mao te comente también un poquito más. Sí, de hecho son tres temas tocaron ahí, entiendo, Sí. Juan, ¿no? Y a propósito de que dices de la sala, la cocina y Choclo, aprovecho la ocasión para darles un... Ah, eso es genial. Pues yo no sabía dónde ¿Qué estaba. es eso? ¿Qué es? Es un reconocimiento a los 25 años de la Hot Choclo. Ah, Nos chévere. hizo- Medalla de honor. Léelo si quieres, por favor. Dice, la Alcaldía Metropolitana de Quito, Premio Cultural de la Música Ecuatoriana a lo mejor de mis bandas nacionales. Medalla de honor, Hot Choclo Blues Band, de la sala a la cocina. ¿Qué año? Okay. Por sus 25 años de blues ecuatoriano. 29 de enero de 2016. Muy bien. Chévere. Así que quiero hacer esta entrega al que se le merece que esta placa esté en sus manos, Juanito. Ah, gracias, hermano. Ah, qué bueno. Tenemos una entrega simbólica Bueno, un abrazo. de un detalle. Bien, Gran gesto. pleno. Juan, chévere, se merece, bueno, uno... Gracias a Mao que claro, le Estuvimos tenemos juntos a aquel Juan día, Y con Napo también, ¿no? Y Al fundador. tocamos, ahí tú tienes ese video, tocamos en MBN. Ah, sí, de mis Fue el bandas día que nacionales, nos sí, de hecho. El La reconocimiento. última vez que nos juntamos en realidad con Napo, ¿no? Sí, Ah, sí, oye. ahora le vamos a llamar. Sí, sí, no, esperamos que ya... Gracias. Bueno, para la gente que está viendo por Facebook Live voy a tener que interrumpir para hacer esas llamadas que tenemos que hacer a Sandro desde Lima y a Napo en Guayaquil. Bueno, entonces les decía que vamos a ir con estos dos temas, pues de esa presentación, no sé si tú presentas uno, tú el otro, vamos a ir con de la sala a la cocina y el tema Walking Through the Park. Walking Through the Mao, Park. Mao puede presentar ese tema porque es de Moody Waters. De Moody Lo Waters, grabó sí, con un armoniquista, creo que fue sí. Sonny Boy. Con la formación de Ángelo Cobo, Big Walter Eddie Horton. Mejía, que fue Ángelo Cobo en la guitarra, Eddie Mejía en la batería, Juan Merino en el piano, Gustavo Chacal Beans en la voz. Hay una Mao Vázquez anécdota en que la- quiero contar Claro. con el permiso de todos de esta grabación. Estábamos listos para grabar, teníamos las cámaras. Juan Merino no asomaba y habíamos ensayado con este vendedor. Se lo llamaba y su madre muy gentil me dice, ¿sabes qué? Juanito estuvo de farra, ahí está dormido. No hay quien le despierte. Yo, señora, le rogaría porque no está. No puedo despertarle porque después se enoja. ¿Quién? Juan Merino. Así que cogí un taxi, dejé todo el equipo de producción esperándonos. Fui a la casa de Juan Merino con permiso de su madre, entré al cuarto, lo saqué, se lavó lo que pudo, muy enojado conmigo, porque obviamente le desperté. Le subí al taxi, llegó, tocó el piano, tocó increíblemente, porque van a escuchar ese solo piano, es histórico, pero tocó de las iras que tenía, que le cortamos su sueño, ¿no? Salió de ahí, cogió el taxi y fue a seguir durmiendo. Y eso pasó ese día, ese piano ya van a escuchar. Listo, entonces vamos con los dos temas mencionados, doblete musical, y regresamos con la Hot Choclo Blues Band y sus más de 30 años de historia haciendo blues ecuatoriano. Ya.